falando ok. Muito bem. Bom, pessoal, então sejam bem-vindos aqui ao canal canal Fiz a Pé, mais uma vez. E nós temos hoje, então, uma entrevista internacional, iniciando uma série que o canal vai fazer com conversas internacionais. Então, a ideia hoje é trazer um pouco da Espanha para cá, é trazer um pouco de Santiago de Compostela para cá, na pessoa do professor de História na Universidade de Santiago de Compostela. Então, nós estamos aqui com o nosso professor já. Eu quero primeiro dar as boas-vindas ao professor e dizer, seja muito bem-vindo aqui, professor, ao canal Fiz a Pé, o canal do peregrino aqui do Brasil. Seja bem-vindo. Obrigado. É um prazer estar com todos vosotros esta tarde. Bom, professor... Me vai encantar falar do caminho. Perdão. Bueno, nós temos hoje, então, um bate-papo com o professor muito interessante, uma conversa descontraída, não é um curso, não é uma entrevista séria, é para todo mundo puxar o banquinho, sentar, pegar um café, pegar uma água e curtir, conversar com o professor aqui de Santiago de Compostela. Professor, eu quero primeiro apresentá-lo. Na verdade, eu gostaria... primeiro, de, mais uma vez, dar os parabéns pelos seus estudos, porque eu, quando fiz a investigação, né, sobre os professores, né, na universidade, todos têm muita história, né, e o senhor tem uma vasta literatura, muito estudo em cima de Santiago de Compostela, de peregrinações, não é isso? Então, eu quero... Sim, então eu quero primeiro trazer aqui para vocês qual é o currículo aqui do professor, né? Que é grande, então eu vou cortar um pouquinho, tá bom? Olha só, o Miguel é professor de História da Arte na Universidade de Santiago de Compostela, fundador e diretor das Lições Internacionais Jacobinas na Universidade também de Santiago e atualmente é diretor da Cátedra Universitária Institucional do Caminho de Santiago e Peregrinações. Isso desde 2019, tá bom? Membro fundador da Fraternidade Internacional do Caminho de Santiago. E isso desde 2014. Muito bem. Então, também ele é fundador e co-diretor dessas 12 edições que nós já tivemos em Santiago de Compostela, daqueles cursos de verão, que muitos brasileiros, inclusive, já fizeram. Professor, eu quero, então, deixá-lo à vontade, por favor. A primeira coisa que eu gostaria já de perguntar para o senhor, vou até colocar o senhor inteiro aqui na tela, só o senhor. Por favor, me diga aqui, primeiro de tudo, como é que começou, né, essa história do senhor olhar para as peregrinações como estudo, como tema de estudo, as peregrinações e Santiago de Compostela? Cuando terminé mis estudios en la universidad, me ofrecieron la posibilidad de trabajar en el archivo de la Catedral de Santiago y empezar una tesis doctoral sobre la ciudad de Santiago y la catedral. Y la esencia de la identidad de la ciudad de Compostela eso es la peregrinación. Dediqué 6 años a buscar entre los papeles antiguos, entre los documentos antiguos del archivo de la catedral, testimonios sobre los peregrinos de todos los lugares del mundo y cómo esta peregrinación enriqueció la ciudad y transformó la ciudad y la catedral para ser vista por los peregrinos, ¿no? Cómo la ciudad hizo recorridos por sus calles y plazas para ser recorridas por los peregrinos y cómo la propia catedral embelleció su interior con altares, imágenes, oro, para sorprender a esos peregrinos. Y ese fue el motivo. Empecé con muy pocos años, 22 añitos, ya era muy lejos, a hacer tesis doctoral, que defendí unos 10 años después, y a raíz ya de ser doctor en la universidad, pronto empecé a dar clases y empecé a organizar actividades vinculadas
con la investigación y también con difundir el Camino de Santiago, la historia del Camino de Santiago, que muchos historiadores se centran en la Edad Media, mientras que a mí me gusta más estudiar los siglos posteriores, que son los siglos XVI, XVII, XVIII e incluso XIX, que hay mucha información sobre la Edad Media, pero hay menos sobre estos otros siglos, entre otras cosas por la división de Europa en guerras, por el protestantismo, el calvinismo, los ingleses, que también se marcharon de la Iglesia Católica, y eso influyó en que el número de peregrinos disminuyó durante algún tiempo. Pero a mí me apasiona el tema. Siempre que puedo, hablo sobre él, me encanta. Y me encanta acompañar a los peregrinos y a los estudiantes a hacer tramos del camino para despertar, estimular su interés por caminar hacia Santiago, siguiendo las huellas de miles de personas que han ido antes que ellos y descubrir en los diferentes rincones pedazos de historia. Me encanta. É um caminho extremamente visitado, percorrido, né, professor? Ele é um caminho que ele foi se consolidando ao longo do tempo como o principal caminho de peregrinação. É isso mesmo? Sí, incluso si a los italianos no les gusta mucho, pero algunos historiadores defienden la idea de que hubo más peregrinos hacia Santiago que al propio Roma. Ahí hay un debate, según la documentación. Dependerá de la época. Hubo épocas donde hubo más movimientos europeos a Roma y otros a Santiago de Compostela. Pero hoy en día, la peregrinación mayor del mundo es a Santiago, del mundo católico. Luego hay otras peregrinaciones en otras religiones, por ejemplo la de la Meca por los musulmanes, ¿no? Pero en el mundo católico la mayor peregrinación hoy, incluso mucho mayor que Roma, es Santiago de Compostela. Os cursos, né? Nós temos cursos muito interessantes, né, professor, dentro da Universidade de Santiago de Compostela, não é? Cursos de verão, inclusive nós conversávamos um pouco antes, eu e o senhor, que existem muitos brasileiros que vão fazer o curso e estrangeiros de um modo geral, né? Então nós temos no curso de verão e mestrado, né, também a oportunidade de conhecer mais profundamente sobre o tema, né? Santiago de Compostela e peregrinações, é isso? Como estão os cursos hoje? El curso se celebra siempre en el mes de julio, siempre los días previos a la fiesta del apóstol, los días previos al 25 de julio, porque la idea es que las personas que asistan puedan prolongar su estancia y quedarse a las fiestas, a los fuegos artificiales y a todas las actividades culturales que se desarrollan en la ciudad. Cada año es un tema distinto, los ponentes son distintos, pero el tema es siempre el Camino de Santiago de la peregrinación. Así hay gente, incluso algunas personas de Brasil, que vienen todos los años porque saben que los contenidos, las personas que van a hablar, las actividades, los sitios que vamos a visitar, el camino, el pedazo del camino que vamos a realizar, siempre es distinto. Nunca repetimos. Todo es distinto. Y también, el día que acaba el curso, ese día anunciamos las fechas para el año siguiente. Y muchos peregrinos estudiantes de todas las nacionalidades reservan ya el hotel. Y ya tienen su reserva un año antes para poder venir a nuestro curso. Por desgracia, este año ha sido cancelado. Toda la universidad ha cancelado todas las actividades. Y lo que hemos hecho es moverlo para el año que viene. En julio del año que viene tendremos el curso otra vez. Si todo va a ir bien, porque yo creo que este es un problema que se va a solucionar en unos meses. Y en todo caso se va a permitir viajar. A España ya han dicho que a partir del 1 de julio ya abre sus fronteras y se puede viajar. Y también se está diseñando un protocolo, hay un protocolo sanitario para poder abrir los albergues, con lo cual también se va a poder hacer el camino. El presidente del Gobierno de España dijo ayer domingo que
empezáramos a preparar nuestros viajes y nuestras vacaciones, con lo cual, bueno, a partir de julio, si no hay ningún problema, que siempre puede haber algún problema, pero esperemos que no, que todo va bien, España está yendo las cosas bastante bien, pues se abrirán las rutas. Pero bueno, hoy me han dicho que hay una peregrina checa durmiendo en Tui, así que hay peregrinos clandestinos haciendo el Camino de Santiago. Sí. Tenemos peregrinos, sí. No. Hay 4 o 5, tenemos más o menos, sabemos, una peregrina de Checoslovaquia que fue a Lourdes, a Fátima en Portugal, y que continúa andando hacia Santiago, y esta noche está en Tui, por ejemplo. Sí, entendo. Hay peregrinos. Hay peregrinos. Sempre há peregrinos, ¿no? Aunque haya problemas de sanidad siempre ha habido peregrinos y siempre los hay. Sim. E, professor, essa situação, inclusive, da pandemia, do isolamento social, né? O senhor falou agora para nós que vai abrir em julho, né? Em julho, a Espanha abre. O caminho de Santiago de Compostela também vai abrir em todos os trechos? Ou isso ainda não está decidido? En principio, en los próximos días va a haber noticias positivas sobre este tema. Va a haber noticias muy positivas. Se está estudiando cómo abrir el camino y se va a abrir. Se están diseñando protocolos para albergues y para dar seguridad, porque lo primero es que haya seguridad. Así que si los peregrinos tienen intención de venir, solo en los próximos días se va a publicar la información para que esto sea posible y se pueda uno organizar el viaje. Ok. Y siempre con seguridad, lo primero, con seguridad. Perfeito. Sim, neste momento, ninguém ainda tem a ideia precisa, né, certeira, correta, se o caminho vai abrir, quando ele vai abrir, na verdade, né? Então, várias normas sanitárias, porque os albergues, eles têm aquela proximidade, né, para dormir, entre outras coisas. Então, sim, é um momento ainda de aguardar, né, ficar um pouco atento, aguardar as notícias e, por enquanto, então, pela tecnologia, nós vamos caminhando de uma outra forma, né? Então, de novo, quero aproveitar e agradecer a presença de todos que estão entrando no chat. Muito obrigada por você estar aqui no canal do Peregrino, canal Fiz a Pé. Estamos hoje com o professor Miguel Taim Guzman, que é professor na Universidade de Santiago de Compostela e é um grande especialista em peregrinações e também no próprio Santiago, né? Na própria história de Santiago de Compostela. Então, se você tiver dúvida, se você tiver alguma colocação para fazer que seja pertinente, que seja do tema, por favor, pode colocar aí. Eu peço paciência, porque eu sou uma só, não tem ninguém me ajudando. Então, eu vou olhando aos poucos para ver as perguntas e as colocações de vocês, tá bom? E eu estou falando um pouco mais devagar, despacito, para que eu e o professor a gente consiga conversar bem, e o professor também está falando despacito, devagar, para que todos possam acompanhar esta nossa entrevista, tá bom? Muito bem, professor. Então, voltando aqui para a nossa conversa, eu sei que o senhor já foi peregrino também, né? Já fez peregrinação. O senhor já foi peregrino em que momento? Que ano que o senhor fez peregrinação? Foi o caminho francês que o senhor fez? El más, he hecho tantos que sí, el francés le tengo mucho cariño porque lo hice con mis 2 hijas cuando eran pequeñas. Entonces es el camino que le tengo más apego. Pero luego he estado en estancias por Europa y he hecho tramos por toda Europa, Francia, Italia y últimamente en Alemania, que he estado 2 años trabajando en una universidad cerca de Berlín. Y siempre contacto con asociaciones locales de peregrinos
para acompañarlos cuando hacen tramos de peregrinación en sus países. Y por supuesto en Galicia he hecho todos, con mis estudiantes, en diferentes momentos del año, también con estudiantes extranjeros, a veces grupos de universidades norteamericanas. La verdad es que tantas veces, Compostela solo tengo una, porque fui una vez, pero podría tener toda la pared llena de Compostelas, no puede ser. Una vez con mis hijas sí fui a Fora Compostela, pero ya está, con una me llega. Muito bem. E professor, com relação inclusive à peregrinação, né? O hospitaleiro, o senhor já foi também? Teve alguma experiência nesse sentido de hospitaleiro? O senhor recomenda ser hospitaleiro? É uma boa experiência? Lo recomiendo muchísimo. Limpia la cabeza. Adelgazas muchísimos kilos, practicas muchos idiomas, hablas muchos idiomas y vives experiencias únicas. Yo he estado en 2 albergues de donativo. Uno es el de Grado, el Camino Primitivo, en las montañas de Asturias. Es un albergue muy pequeñito, de 16 camas. Pero da mucho trabajo, porque es pequeño también el número de hospitaleros, éramos solo 2. Y luego al año siguiente me fui al de Astorga, 150 camas, muchos hospitaleros, muchas nacionalidades, y fue muy grato, muy grato. Siempre me llevo libros, procuro pasear mucho, hablar mucho, y vuelvo a casa distinto, en el sentido que es muy grato. Y luego hay muchos, tienes que resolver rápido problemas de gente de lugares muy distintos. Pues, por ejemplo, que a uno se le han roto los zapatos y no tiene zapatos. O uno que no tiene chaqueta, o alguien que se ha tenido un accidente y se ha roto un diente. O recuerdo a un señor que le dio un ataque al corazón en la puerta del albergue. Wow. Sí. Entonces tienes que reaccionar muy rápido, muy rápido, muy rápido. Pero tengo carácter muy paciente, soy muy tranquilo, y como llevo 30 años dando clases en la universidad, hablo un poco como un profesor a los peregrinos. Eso no, mando mucho, no debería mandar tanto, pero mando mucho. Y llevo muchos libros también, leo mucho en mi tiempo libre y paseo por los bosques y por las ciudades. Me encanta. Sí. Y procuraré, mi idea es cada año o cada 2 años ser hospitalero en algún, pero siempre en lugares distintos también. Me encanta. Es otra faceta, otra manera de hacer el camino, ser hospitaleiro. Muito bem, muito bem. Eu tenho já perguntas aqui, professor, do chat que eu gostaria de fazer para o senhor, mas antes eu peço um minutinho, porque eu quero fazer um agradecimento especial, porque, enfim, nós tivemos uma pessoa que nos apresentou, que foi lá cativa, né? E também tivemos a Dulce. A Dulce foi quem me apresentou também para a Lacativa, e a Lacativa me apresentou para o senhor, né? Me deu o seu contato. Então eu quero agradecer as 2 peregrinas pela oportunidade que hoje o senhor está aqui graças ao contato dessas nossas 2 amigas peregrinas. Então, obrigada. Professor, então vamos para o chat, tá bom? Temos perguntas lá para o senhor. Então vamos lá. Bom, a pergunta... Uma dessas perguntas é a seguinte. O Nilson... Não, a Ana primeiro. Deixa eu ver aqui, pela ordem. Senão eu apanho. Senão eu vou apanhar dos peregrinos. Deixa eu ver. A Ana aqui, Ana Wanke, Turismo e Aventura, está fazendo a seguinte pergunta. Já tem data para o curso de julho do ano que vem? E a outra pergunta dela também... gostaria de saber como estão as obras de restauração da catedral. Muy bien, vamos a ver. Para el curso del año que viene, digo ahora mismo las fechas. Un minuto que tengo que abrir un archivo en mi ordenador. Lo abro un momento.
El curso del año que viene está dedicado a las mujeres en el Camino de Santiago, en principio. Y se celebrará el 20, 21, 22 y 23 de julio del año que viene. 20, 21, 22 y 23. Ya está reservado el auditorio del Museo de las Peregrinaciones. Tenemos todo reservado. Solo faltáis vosotros. ¿Sí? Y habrá 3 días por la mañana lecciones internacionales. Las damos en español, si alguien habla otro idioma hay traducción al español. Y por la tarde visitas a exposiciones, museos o lugares vinculados con la cultura jacobea. Y el último día hacemos un pedazo del Camino de Santiago, que tenemos la idea de hacer un pedazo de la Costa de la Muerte, sobre el Océano Atlántico, caminar por los acantilados bordeando el Océano Atlántico. Esa es la idea que tenemos. Ok. ¿Y las obras de la catedral? Sí, las obras de la catedral nunca han parado durante la pandemia. Han continuado, tuvieron permiso para continuar, pararon una semana, creo recordar, y enseguida volvieron, 1 o 2, como mucho, pero enseguida tuvieron permiso para retomarlas. La catedral sigue cerrada, al culto sí se puede visitar, pero yo desde mi casa, que vivo en una colina sobre la ciudad antigua, desde mis ventanas veo la catedral, ya no hay casi andamios, hay muy pocos andamios y, bueno, están trabajando velozmente para poder visitar y disfrutar del Santuario del Apóstol pues a partir de enero. Porque hay que recordar que el año que viene es santo, tenemos un año santo jacobeo. Por lo tanto, a partir de enero, quizás un poco antes, pero a partir de enero ya estará disponible la catedral. Ok. E o Nilson está perguntando se este ano não haverá mais curso na Universidade de Santiago, presencial, né? Eu imagino. No. Não haverá. La universidad los ha cancelado todos, no el nuestro, todo, lo ha cancelado todo. Lo canceló en el momento más triste, cuando cada día morían cientos de personas y nadie tenía cabeza para realizar un curso. Bien pensar que el curso es internacional. Vienen de todos los lugares del mundo y de pronto no había aviones, no había hoteles, no había restaurantes. Lo mejor fue cancelar y que la gente haga cosas online, y el año que viene nos volvemos a ver com mais histórias que contar. Ok. Então, só para lembrar para todo mundo, deixar claro, o ano que vem, 2021, nós teremos o curso, retorno, né, o que tudo indica, o retorno dos cursos em Santiago de Compostela, na universidade. Em que período do ano? Qual mês? Julio. Perfeito. Ok, pessoal? Julio, creo que sí. Sí, julio. Y tenemos ya todo reservado. Va a ser en el Museo de las Peregrinaciones, enfrente de la Catedral, na Plaza de Platerías. Perfeito. Então já anotaram aí, né, gente? Ok. Deixa eu ver a próxima pergunta, então. Deixa-me ver a próxima pergunta, professor. Nós temos aqui, eu vou fazer a pergunta da Thelma já, mas a primeira como está a relação da universidade com a igreja e a própria Junta da Galícia? Temos novidade quanto à permanência, né? As portas da igreja abertas durante o caminho de Santiago, na extensão do caminho de Santiago, ou seja, as igrejas estarão abertas na extensão do caminho de Santiago de Compostela? Mi conocimiento, sobre todo para los tramos en Galicia y en los tramos gallegos, porque la Xunta de Galicia está organizando un programa para que las iglesias estén abiertas y que cuando uno peregrina pueda parar en estas iglesias y realizar una oración o visitarla a nivel cultural. Pero en principio se tiene previsto
que durante el Año Santo estén abiertas las iglesias. Claro que sí. Que la gente pueda disfrutar de ellas o usar las mismas. También hay programas de restauración para que estas iglesias estén óptimas. Y se están restaurando muebles, pinturas, la arquitectura, que los inviernos aquí son muy duros y hay mucha humedad y hay mucha vegetación. Lo están preparando todo para que el visitante pueda disfrutar de la experiencia. Ok. Professor, eu quero pedir agora, antes de ir para as próximas perguntas, eu gostaria de entrar um pouco na história de Santiago de Compostela, né, propriamente, ok? Eu acho muito rica, uma história muito rica, envolvente. Então eu gostaria, por favor, aproveitando a sua expertise como historiador e como peregrino, conta para nós sobre a história propriamente de Santiago de Compostela. Bueno, hay un detalle que a lo mejor a los brasileños os puede chocar, pero a los europeos, para los europeos Santiago es una ciudad muy reciente, porque fue fundada en el siglo IX. Las ciudades europeas tienen miles de años de antigüedad, por lo tanto Santiago es una ciudad muy moderna. Se dice que hacia el año 820 un ermitaño descubre en un bosque, el bosque Libredón, la tumba romana olvidada donde el obispo local Teodomiro identifica la tumba del apóstol Santiago. Textos antiguos hablan cómo los apóstoles de Cristo se habían dispersado por el antiguo imperio romano para cristianizar a la población local. Y según la tradición, Santiago vino a España, a Hispania, la Hispania romana. Lo que es cierto, y esto es documentado, es que la población local era cristiana, así que alguien vino. Esto es así, alguien vino a predicar a Santiago de Compostela, a la zona de Santiago de Compostela. La ciudad más importante en ese momento cerca de este bosque es la ciudad de Igia Flavia, una ciudad romana, que estaba en la costa, es un puerto comercial, y en ella residía el obispo Teodomiro. El obispo viene a este bosque, visita la tumba, informa al rey de que ha descubierto la tumba del apóstol Santiago. El rey Alfonso II viene en peregrinación, es el primer rey que peregrina, viene desde Oviedo, y funda una iglesia, la primera iglesia de cada apóstol, y una ciudad. Y el obispo Teodomiro deja las comodidades de su palacio y de su ciudad, Iria Flavia, y se muda, traslada a este nuevo santuario, construye una casa. Y ese es el origen de la ciudad, hacia el año 820. ¿Sí? Empieza inmediatamente una llamada a toda Europa, a la cristiandad europea, y empiezan inmediatamente a venir peregrinos. Pero hay que tener cuidado y recordar que España cristiana en ese momento era un rincón de la península, porque el resto era todo musulmán. Por lo tanto, era un viaje un poco peligroso, siguiendo a la costa del norte y con cierto peligro, porque el gran poder que había entonces era el musulmán. En todo caso, miles de jóvenes de Europa empiezan a venir a Santiago. Primero por el camino del norte, por la costa, y conforme se van conquistando tierras a los musulmanes, enseguida se abre el llamado Camino Francés. Y digo llamado porque el nombre antiguo no es Camino Francés. El nombre antiguo es Camino Franco. Y Franco, en castellano antiguo, significa libre, camino libre, de tránsito libre. Ahora llamamos Camino Francés, pero de francés no era. Es un camino libre para transitar libremente. Sí. Olha que interessante. Y ahí está Sí, por favor. Es el origen. Entonces empiezan primero por el camino norte y luego por el camino francés. Empiezan a llegar miles de personas a Santiago y muchas se quedan a vivir en Santiago con permiso del rey y empiezan a poblar y a conformar la ciudad. Y ese es el origen de Santiago de Compostela. De hecho, recientemente, Pachi López, un antropólogo, ha empezado a analizar lo que nadie analizó nunca, los huesos de los peregrinos, o mejor dicho, los huesos de las personas enterradas en la catedral y en las plazas.
En general, compostelanos y peregrinos. Y el gran descubrimiento es que la población de Compostela es la más mezclada de toda Europa, la más mix, porque tenemos genes de un peregrino francés, de un peregrino armenio, de un peregrino polaco, todos mezclados durante miles de años. Es que aquí hay una mezcla de sangres y de razas impresionante. Fue muy divertida esta conferencia, porque el compostelano es una de las poblaciones de creación muy reciente en la historia de Europa, pero muy mezclada, claro, porque eran peregrinos jóvenes que llegaban aquí, lo que hoy llamaríamos Erasmus, jóvenes que se establecían en Santiago porque aquí había futuro y decidían vivir aquí. E o caminho, e Santiago propriamente, né? O Santiago de Compostela, o Tiago, como nós chamamos aqui, mas é outro nome na Espanha, né? Qual que são os feitos desse personagem, né? Dessa pessoa desde aquela época? Como é que foi a história dele? O senhor poderia abordar um pouquinho para a gente? Sí, es un apóstol de Cristo. Es el único apóstol documentado en la Biblia, mejor dicho, es el único martirio de un apóstol documentado en la Biblia. Él es decapitado en Jerusalén. Y luego ya tenemos que beber de tradiciones y de textos antiguos que mencionan cómo su cuerpo fue trasladado por sus discípulos, por la gente que le seguía, los jóvenes que le seguían, fue trasladado a Hispania en barco. Esto tendría su razón de ser porque en Hispania tendría comunidades que él había cristianizado. Según la tradición, rodean toda la península ibérica, paran en la costa, en un pueblo que hoy llaman Padrón. Ese pueblo llamado Padrón es el puerto de la antigua ciudad romana, es el arrabal, el puerto que quedaba fuera de las murallas de Iria Flavia. Así que tiene su lógica haber elegido el puerto de una ciudad romana para arribar con un barco. Piden, según la tradición, a la autoridad local, lo que hoy conocemos como Reina Lupa, un sitio para enterrar el cuerpo, y ésta les dice: poner el cuerpo en un carro de bueyes, y donde los bueyes se paren a beber, allí tenéis permiso para construir la tumba del apóstol. Bien, pues en una fuente que hoy está en la Rúa del Franco, aquí en la ciudad, es donde, según la tradición, paran esos bueyes, y según la tradición, se construye un mausoleo romano. Bien, arqueológicamente se ha investigado el subsuelo de la ciudad, y efectivamente hay multitud de restos romanos. Hoy se cree que en este lugar, que está muy estratégicamente situado, habría una villa romana. Una villa, habría tipo de localización romana. Tiene su lógica. En todo caso, debajo de la catedral hay un mausoleo donde, según la tradición, está enterrado el apóstol Santiago y los dos discípulos que lo trajeron de Tierra Santa, que son Teodosio y Anastasio. Teodoro y Anastasio, perdón. Teodoro y Anastasio. Allí estarían las tres tumbas. Cuando uno baja a la cripta, ve los tres lugares donde estaban, los tres lugares con los donde la tradición dice que están estas tres personas. Sí. Y es el origen de todo, de toda la peregrinación, porque, repito, enseguida se hace eco la población cristiana de Europa y de Asia, de Armenia y de lugares muy lejanos, empiezan a venir y dejar a Santiago. Y Santiago tiene una peculiaridad que no tienen otros lugares del mundo, y es que muchos peregrinos eran cultos, intelectuales, y pusieron por escrito sus vivencias y los lugares que visitaron. Y estos documentos son importantísimos para estudiar la identidad del camino de la ciudad, pero también del mundo de Europa, ¿no? Para saber cómo eran y las cosas que pasaban. Sí. Y esa sería, por lo tanto, la tradición. Esta tradición. Los restos del apóstol desaparecen en el siglo XVI. No es que desaparezcan, esto está mal dicho, mal explicado. En el siglo XVI la costa es atacada por los ingleses y la ciudad es evacuada. Documentalmente tenemos los documentos que hablan cómo se trasladan las joyas, el tesoro de la catedral, a fortalezas de las montañas. La población huye,
Pero claro, el cuerpo del apóstol no se podía sacar de la iglesia. Lo que cuenta la tradición es que se extrajo del mausoleo y se escondió dentro de la catedral. Bien, en el siglo XIX, en unas excavaciones arqueológicas, se localiza un osario detrás de la altar, que enseguida es analizado por catedráticos de la Universidad catedráticos de Medicina de la universidad, que certifican la antigüedad de los huesos, y el Vaticano los identifica con los restos del apóstol. Y en ese momento, esto sucede en 1879, se reenciende con mayor... Nunca había parado la peregrinación, jamás había parado, pero a raíz del descubrimiento del osario y de el traslado de los huesos otra vez al mausoleo, se enciende nuevamente en Europa la llama de la peregrinación, y después de Europa en el resto del mundo. Ok. Bem, professor, deixa eu aproveitar e só confirmar qual que foi o primeiro registro histórico da passagem de Santiago pela Península Ibérica? A pergunta da Ana. La primera peregrinación, estamos hablando, primera peregrinación documentada. Sí. La primera es la del rey. Cuando Teodomiro, el obispo Teodomiro, informa al rey, de Santiago, Alonso II. Há registro histórico, não, há registro histórico, o ano do registro histórico da passagem de Santiago pela Península Ibérica? Sí. No existe documentación de esa época, existe la tradición. Existe la tradición de sus viajes por el interior de la Hispania romana, pero no tenemos prueba documental. Lo que sí tenemos prueba documental es de que alguien vino, porque existen comunidades cristianas por toda la Hispania, por toda España. Así que alguien vino, porque cristianos los hay, y cada vez más. Por lo tanto, alguien estaba predicando y alguien estaba cristianizando. Pero por desgracia, con la llegada de los musulmanes a la península, las bibliotecas y los archivos fueron quemados, completamente arrasados. Todo, se arrasó todo. Y las iglesias de estas comunidades fueron quemadas. Con lo cual hoy en día es imposible, bueno, nunca se sabe lo que puede aparecer en una excavación arqueológica, pero de momento no ha aparecido ningún testimonio documental de la época. Sí. Ok. Pero sí la lógica. Sabemos quem vino. Muito bem. O pessoal está participando bastante aqui, professor, no chat, com perguntas e tudo. Só para confirmar, porque existe no chat, nós temos um peregrino que ele iria este ano, é o Nelson, ele iria este ano fazer o curso lá em Santiago de Compostela. Em Santiago de Compostela. E então, portanto, somente em 2021, certo? Só confirmando, é isso mesmo. 2021. Ok? Sí. Sí. Okay. La universidad está cerrada. Okay. La universidad está cerrada completamente. Yo estoy confinado en mi casa, no puedo ir a la universidad y está previsto su reapertura en septiembre. No va a abrir hasta septiembre, está todo cerrado. Todo fechado, ok. Todo fechado porque desinfectarla, não podem abri-la. Ok. Eu tenho uma outra pergunta também interessante aqui, se o ano que vem é o ano santo, né, de 2021. Se, a pergunta da Ana é se existe a possibilidade de estender esse ano santo, se já estão falando sobre isso por aí, para 2022. Como é que está isso? O senhor sabe alguma coisa? Sí, por supuesto. El problema no. La cuestión es que la extensión del Año Santo la decide el Papa, no la decide Santiago de Compostela. Hay que esperar si el Papa lo hace. Solo hay un precedente y fue durante la Guerra Civil, que se extendió un Año Santo, se extendió a 2 años, ¿no? En fin, no se sabe. Hoy por hoy no se sabe. Y es prematuro decir si sí o si no.
Uhum. En todo caso, no depende de España, ni depende de Santiago, ni del gobierno gallego. Solo depende de que el Papa y el Vaticano decidan prolongar el Año Santo. Uhum. Y esa información no la vamos a tener hasta que hayan tomado uma decisão. Uhum. Ok. Temos uma outra pergunta aqui também bem interessante, qual a diferença... Ah, eu já tinha feito essa pergunta para o senhor, para você. Qual é a diferença entre o ano jacobeu e ano santo? Sí, viene a ser lo mismo. Año santo, año jacobeo, año de jubileo, vienen a ser lo mismo. Son los años en el que el 25 de julio cae en domingo. Uhum. Ese año se declara año santo, año jacobeo. Sucede en una cadencia, no son cadencias de años consecutivos, van constantemente cambiando. El 25 de julio es el Día del Apóstol y se declara Año Santo. La tradición de los Años Santos es medieval, surge en la Edad Media y existe también en Roma con la Puerta Santa, con el Jubileo Romano. Probablemente fue una imitación de Roma. En algún momento la Iglesia compostelana pidió permiso a Roma para hacer algo similar y se convirtió en una enorme fiesta. Sí. Y sigue siendo una gran fiesta. Y claro, el Año Santo hay mayor indulgencias para los peregrinos, en el sentido de que la Iglesia premia la peregrinación a Santiago. Ah, sim. Tem sentido mais amplo, né? Ganha uma outra dimensão. Sim. Sí, sí. E professor, com La relação... Iglesia premia... Sim, por favor. Dígame. Por favor, pode falar. Sí. Los años santos son más importantes porque la Iglesia da indulgencias y esas indulgencias consisten en el perdón de los pecados, que no es realmente, no llega con peregrinar. Cuando uno llega dentro de la catedral tiene que confesar sus pecados y una vez que ha confesado, asistido a la misa y comulgado, es cuando realmente tienes ese perdón. No es el acto solo de la peregrinación, sino que luego tiene que haber un acto de convicción. Y luego la Iglesia, desde antiguo, te expedía el certificado de haber cumplido con todas esas ceremonias, no solo la peregrinación, sino también la confesión, la asistencia a misa y la comunión, y te daba la compostela, que te permitía regresar a casa y probar en casa que habías sido peregrino. Que no te habías ido a la discoteca, sino que habías sido peregrino. Sim. Professor, uma coisa, uma curiosidade, né? Eu fiz caminho francês e o caminho francês ele é aquele, enfim, ele é incrível, né? E quando eu estava fazendo o caminho francês, eu conheci várias pessoas, né? Algumas católicas, cristãs, né? Católicas, outras não. Então havia muita diversidade, né? O caminho hoje, ele se tornou um caminho aberto para todas as culturas e religiões também, né? O que eu entendo é que muitos peregrinos ou muitos caminhantes utilizam o caminho de Santiago porque tem uma boa estrutura, segurança, é longo, é cultural, né? E isso também é muito interessante, o alcance que a peregrinação ganhou, né? O caminho, na verdade, ele alcançou outras pessoas que não da própria religião católica, não? Sí, y esto es un elemento que ha enriquecido muchísimo el camino, porque es un camino espiritual. Yo uso este término, me gusta llamarlo así, en el sentido de que puede que cuando el primer día empezaste a caminar, fueras como turista o como deportista, pero después de un día de caminar, del esfuerzo de caminar y de compartir, enseguida las personas genéticamente necesitamos vivir interiormente, se convierte en una experiencia espiritual y da igual la religión.
en el sentido de que todos van a compartir esa experiencia espiritual, y de ahí el éxito que tiene esta peregrinación en todas las religiones, incluido cada vez más en los musulmanes. Cada vez hay más musulmanes haciendo el Camino de Santiago. Interessante isso. Eu acho que ganha uma dimensão multicultural, multifacetada, é rico, né? É muito rico. E professor, nós temos perguntas no chat, então eu vou para o chat, vou colocar o senhor aqui na tela, sozinho, e eu vou lá para o chat. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Deixa eu dar, né, aqui uma palavra para o João Batista. O João Batista está perguntando o seguinte, se o apóstolo, né? O apóstolo catequizou em outras regiões da Espanha ou apenas na que hoje conhecemos como Galícia? No. Lo que dice la tradición es, entra por Cartagena, la zona de un puerto de Murcia. Allí hay una pequeña iglesia que casi nadie conoce, dedicada al apóstol Santiago, con una iconografía del Santiago descendiendo de un barco. Tiene sentido. Desde Tierra Santa, desde Jaffa, Jerusalén, hasta Cartagena es una línea recta por el mar Mediterráneo. Desde allí, otra tradición dice que oficia la primera misa en Granada. Allí tenemos una comunidad cristiana formada por el apóstol. Luego va predicando por toda la península y llega a Galicia. Entonces se llamaba Gallaecia en una provincia romana. Y funda también comunidades cristianas. Luego atraviesa toda la península en línea recta hasta Tárraco, lo que hoy llamamos Tarragona, en Cataluña. Y allí coge el barco de vuelta para Jerusalén, llamado por comunidades de Jerusalén. Y es cuando llega a Jerusalén que es asesinado por las autoridades locales. Es cuando le cortan la cabeza por predicar también en Jerusalén. Tiene sentido, esta tradición tiene mucho sentido, porque en todo ese recorrido que él hace surgen comunidades cristianas, pero no tenemos pruebas. Sim, inclusive é uma pergunta do chat também, se, enfim, que ele foi decapitado e os que estavam, né, com ele recuperaram e trouxeram para Santiago. O corpo separado da cabeça é uma pergunta do chat. Como foi isso? Sí, la tradición habla de que rescatan el cuerpo durante la noche y lo trasladan muy discretamente, eso cuenta la tradición, en barco desde Jaffa. Jaffa es el puerto de Jerusalén, queda en el interior del país, y Jaffa es el puerto en la costa, todavía existe y se llama así, ¿no? E incluso en Jaffa hay una iglesia dedicada también a Santiago, y en Jerusalén también está la iglesia dedicada a Santiago, y es un martirio. Entonces toda esta tradición se sustenta con lugares de culto, y esto es evidente que el apóstol Santiago no se movió nunca solo, siempre se movió con discípulos que le ayudaban en su trabajo de predicación. Eso tiene todo el sentido. Y que a Jerusalén no iría solo, iría con discípulos que se estaban formando con él para luego continuar su trabajo predicando, ¿no? Entonces todo esto tiene todo el sentido de la época, era un modo de vivir y de enseñar en esa época. El maestro siempre viajaba y se acompañaba, incluso vivía en su casa con sus discípulos. Y tiene su lógica que sus discípulos recogieran el cuerpo y regresaran a Hispania, porque probablemente eran de aquí, eran de España, ¿no? Entonces, tiene toda la lógica. Sí. Por supuesto que sí. Sim, entendo. Bem, nós temos também outra pergunta do chat, da Clinete, lá cativa, que nos apresentou. De novo, obrigada, Clinete, pela apresentação do professor. Seu contato, olha aqui, ó, tá aqui no canal, obrigada. Clinete pergunta, na verdade pede, para o senhor falar sobre camarim. Ah, muy bien. El camarín. Bueno, primero, Clinette, un abrazo. Cuídate mucho ahí en Brasil. El camarín es un mueble muy curioso que se construye en el siglo XVII
para guardar en su interior la imagen del apóstol, que es una imagen medieval, que llevaban cientos de años siendo abrazada por todos los peregrinos del mundo. Los peregrinos, después de haber hecho todo lo que hemos dicho, peregrinado, confesado, escuchado misa, comulgado, obtenida la compostela, el certificado de peregrinación, iban al altar mayor, se abrían las rejas e iban al altar mayor a abrazar al apóstol, como agradecimiento, como muestra de aprecio, como se abraza a un padre, como se abraza a un abuelo. Pues ese rito espontáneo que surge en la Edad Media con los peregrinos es favorecido luego en la Iglesia en el siglo XVII con la construcción de este camarín. Camarín que no deja de ser una pequeña habitación donde se expone la imagen del apóstol, pero a la que pueden entrar los peregrinos por unas escaleras para seguir abrazando esta imagen, mostrar su aprecio a la imagen y luego por otras escaleras distintas descender al interior de la catedral y continuar su visita al templo. Es un camarín, repito, del siglo XVII y todavía hoy sigue en uso. Todavía hoy los peregrinos de todo el mundo tienen que hacer cola para poder ascender por esas escaleras, abrazar la imagen del apóstol por la espalda, porque frontalmente está mirando hacia el interior de la catedral, se la abraza por la espalda y luego se desciende por outro pasadizo. Continúa el rito tal cual. Muito bem. Professor, eu preciso fazer uma pergunta e depois a gente volta para o tema de Santiago e tudo mais, porque essa pergunta ficou um pouquinho para trás, mas eu acho que é importante não deixar as pessoas sem resposta, né? Depois a gente volta, então é um parênteses aqui, tá bom? Para o senhor, para você que é peregrino também, né? A pergunta da Thelma. Qual é, dentre todos os caminhos da Espanha que o senhor já fez, qual é aquele que você mais gostou, que achou melhor para fazer? Agora vai te deixar numa situação difícil. Pues sí, muy difícil. Hay varios, todos tienen una identidad distinta. Todos son distintos. El francés es quizás más histórico. No, el que tiene más, no es el más histórico, el que tiene más patrimonio sería la palabra, quizás. Más huellas de la historia. Pero si uno quiere realmente hacer un camino medieval, por la dureza, el primitivo por las montañas, desde Asturias, desde Oviedo, donde hasta hay osos incluso por los bosques. Ese es muy duro, porque subir y bajar. Es el camino que usó el primer rey, según la tradición. Ese primer rey, Alfonso II, cuando viene a comprobar por sus propios ojos la tumba del apóstol, viene con su corte, con su familia, con su ejército, y sigue ese camino medieval por las montañas, porque el resto de los valles estaban amenazados por los musulmanes. Ese camino es muy abrupto y eso es muy auténtico. Ahora, ahí hay que hacer mucho ejercicio físico previo porque es duro, físicamente es duro. El camino portugués tiene un aliciente que son los paisajes. Portugal ha guardado muy bien su identidad natural y su historia. Y atravesar esos valles, esos campos, esos pueblos, embelesa. Y no hay que subir muchas montañas, más bien algunas colinas. El portugués es es un camino muy bello. Y el gran olvidado es el camino llamado Camino del Suroeste o Camino mozárabe. No lo hace casi nadie, ¿no? Cada vez ha habido un bajón de peregrinos. Y es un camino muy tranquilo para hacer en familia o para hacer con amigos. También es recomendable. De hecho, yo lo que haría y lo que suelo hacer es uno distinto al año. Cada vez que hago uno, nunca repito, siempre procuro ir variando. Sí. Por fin está el inglés. El camino inglés es más urbano, es distinto, no tiene mucha complicación física, es un camino para disfrutar con amigos, en el sentido de que
hablas con mucha gente porque hay mucha población, te vas encontrando con mucha población. Es el más distinto de todos, quizás, porque sigue mucho los núcleos principales desde Ferrol, Coruña, Santiago, por núcleos de población muy grandes, ¿no? Pero yo repito, cada uno tiene una identidad diferente. que es lo que le da encanto. Son muy diferentes. Sim. Ok. Na verdade, quantos caminhos são, então, de Santiago que nós estamos? Bueno, nos hemos olvidado del camino norte, que es el que viene por la costa, que es el que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad recientemente. Oficialmente, si contamos, pero luego hay variantes. Prefiero no decir un número, porque constantemente el camino de invierno acaba también de ser abordado. El camino de invierno es una variante muy interesante del camino francés. No hablemos de números. Muito bem, muito bem. É que era uma pergunta aqui do chat, mas já respondido aqui, já está respondido. No me atrevo, porque el camino portugués tiene varias variantes de entrada en Galicia. Si empezamos a decir números, excluimos otros. Así que no vamos a decir números. Okay. Hay caminos históricos, hay muchísimos, y todos conducían al centro, que es Santiago de Compostela, porque era la capital del reino de Galicia. Tiene su lógica que converjan en Santiago. Y aún hay que pensar los caminos a la costa. El puerto de Santiago es Pontecesures, al lado de Padrón. Ese es el puerto de entrada de las mercancías. Por lo tanto, también sería la entrada de muchos peregrinos que venían en barcos. Pensamos mucho en los puertos del norte, Ribadeo, Coruña, Ferrol más tarde. Pero en realidad el puerto de Santiago es Pontecesures. Lo ha sido siempre. Y para ahí entraban peregrinos también. Ok. Pronto, era a pergunta do João Batista, já abordou a pergunta do João Batista. E tem outra do João Batista também. Se existe alguma construção histórica na cidade de Santiago que seja mais antiga que a da catedral. Y debajo de la catedral están los restos de edificaciones de época romana. El problema es que está todo muy movido, es muy difícil, habría que hacer una gran campaña arqueológica, pero pensemos que la ciudad de Santiago fue destruida en el año 997, si recuerdo bien, por los musulmanes, fue quemada, ¿no? Y la actual catedral es la cuarta iglesia dedicada al apóstol Santiago. Hubo 3 anteriores, con lo cual la zona ha sido muy movida. Las tierras, los cimientos, donde están los muros de época romana están muy movidos. Pero bueno, hoy en día se cree con bastante rigor científico por esos restos que ahí había una villa romana con un señor romano que tendría su servicio a población local y que era lo que hoy llamamos villa como término para identificar estos edificios, pero son granjas fortificadas. Gente que se dedicaba al campo y a la ganadería, que tenían su casa fortificada, y en los alrededores aldeas donde vivía la población local sirviendo al señor de la villa. Cuando el Imperio Romano se desmorona, esas villas se transforman en castillos, y es el mismo modelo. Un señor que vive en una residencia fortificada con pueblos de personas que le sirven a cambio de protección. Es el modelo romano que se traslada al mundo medieval. Pero bueno, en principio en Santiago habría una villa romana. Y hay carreteras, vías romanas que convergen allí. Eso tiene toda su lógica. Aliás, professor, parênteses pequeno. Eu estou estudando para fazer um documentário aqui. Na verdade, ele está quase finalizado. Ele está em 2 partes. A primeira parte está finalizada e vai para a segunda agora, sobre Egéria, né? E a peregrina do século IV. Sim. Né? Depois de Cristo, é o que nós vamos apresentar no canal aqui, esse documentário dessa peregrina. E me encanta, pelo estudo que eu fiz, de doutorado, de mestrado, artigo científico sobre Egéria,
como naquela época, já depois, né, pelos peregrinos cristãos, enfim, utiliza aqueles caminhos antigos, de muito tempo antes de Cristo, inclusive, né? As Bien. vias, né? As vias romanas. Que beleza, né? Que bonito. Eu, quando fiz caminho de francês, eu pisava ali na Galícia e colocava a mão, né, nas rochas e sentia toda a história, sabe? É muito forte isso, né? Para quem é peregrino, para quem é caminhante, né? Saber a história do lugar é muito antigo, né? Essas vias todas, não? Romanas, não? Ou até antes. Sí, las vías romanas es lo que hoy podríamos llamar autopistas, porque en aquel momento significaban construir grandes autopistas por estas tierras europeas inhóspitas. Y eso explica, por supuesto, hubo peregrinaciones anteriores a las romanas, segurísimo que sí, porque hemos descubierto santuarios. Pero ya en el Imperio Romano se hacen muchas peregrinaciones. Los romanos tienen la costumbre de peregrinar. Finisterre, Finisterrae, el lugar del final del mundo, está documentado de que allí era un lugar de peregrinación. Y hay otros cabos en la zona occidental de España que hemos encontrado campos de ídolos y de aras romanas alabando dioses. Por lo tanto, sí hay una peregrinación. Lo que sí sorprende es esta historia de Egeria, que se cree gallega, de la Gallaecia, una mujer sola, sí, es cierto que rica, bien situada políticamente, que emprende esta peregrinación a la Tierra Santa, increíble en el siglo IV, pero sí, que indica la seguridad. Volvemos al tema de la seguridad. Lo hace porque el Imperio Romano dio seguridad. Sí. El Mediterráneo era seguro. Toda la costa mediterránea era romana. Estaba administrada y tenía guardia de seguridad. Sí. Por lo tanto, una mujer sola podía viajar incluso hasta Jerusalén, sí, y volver, que ella volvió. Pero luego escribió su relato, ¿no? Sí. Muy interesante. Y luego las descripciones que hace de los lugares que visita, del tipo de piedad que desarrollan ese. Y la descripción de Jerusalén, sí, impagable. Sí. Impagable, que te describa cómo era la Jerusalén cristiana del siglo IV. Impagable. Sim. Itinerário Egéria, né? Itinerário de Egéria, né? Saiu ali da região da Galícia, hoje Galícia, né? Sim. E foi até a Terra Santa 3 anos caminhando. Incrível, incrível. Sim, sim. Incrível. Sim. Bueno, vamos para outras perguntas professor, os nossos amigos aqui do chat estão fazendo perguntas muito interessantes. Olha só, deixa eu colocar o senhor sozinho aqui na tela e vamos lá. De que ano é a imagem? É da Ana a pergunta. De que ano é a imagem que está no altar maior hoje? E pues la imagen de Santiago Apóstol es la más antigua, es de 1211. 1211. Todo lo que hay en el altar mayor es barroco, siglos XVII y XVIII, pero se conservó la imagen original del apóstol. Esta imagen es la primera y sigue siendo la única que está allí. Bueno, perdón, es la presidiendo el altar mayor. Luego, en otros lugares del presbiterio hay otras imágenes del apóstol más modernas. Si os fijáis en Santiago sentado. ¿Por qué? Porque los filósofos antiguos, romanos y griegos, se sentaban para enseñar. Por eso San Pedro, en Roma, está sentado en una silla, San Pedro en cátedra, y por eso al apóstol Santiago se le representa sentado, como sabio. Implica que es un sabio. Sí. ¿Por qué es sabio? Porque predica la palabra de Jesús. Pues es la imagen original. Lo que no es original son las capas de pintura, porque es de piedra, es de granito, es una imagen de piedra, que ha sido repintada muchas veces, en años santos, y tiene varias capas de pintura, sobre todo en el rostro, pero es una imagen original. Y luego también en los siglos del barroco se le disfrazó de peregrino. La imagen original de piedra vestía con una túnica romana, túnica y mantos romanos. Pero en el siglo XVII
XVIII se le colocó la esclavina de plata encima, y el bordón, se cambió la mano, se le puso un bordón de peregrino. Entonces tenemos una imagen apostólica vestida de peregrino, pero ya en el siglo XVII y XVIII, que es como lo vemos hoy en día. E tem uma outra pergunta aqui também, que é a seguinte. O Oswaldo Francisco tá de Inconfidentes. Inconfidentes é uma cidade muito, muito bonita aqui do Brasil. Linda cidade. E ele está perguntando aqui para você. Bom, parabéns pelo chat, né? Obrigada. Por quais regiões de Portugal o apóstolo pregou ou teria pregado? Muy difícil. Muito difícil saber? Tenemos difícil saberlo. Pensar que Gallaecia no es Galicia. Galicia es un pedazo de Gallaecia. Braga pertenecía a Gallaecia. Todo el norte de Portugal y Galicia formaban una única región en Roma. Por lo tanto, el norte de Portugal, desde luego, por la tradición. Pero, como hemos dicho, no tenemos pruebas de esos viajes, solo tenemos la tradición de que los hizo y que fue creando comunidades cristianas. En Braga, que el nombre romano es Brácara Augusta, la ciudad romana de Brácara Augusta, una ciudad con anfiteatros, circo, teatro, una ciudad romana preciosa, había iglesias cristianas, fue de las primeras iglesias, de las primeras ciudades cristianizadas. Así que por lógica pudo ser, pero no me atrevo a afirmarlo. Sí. Alguien fue a cristianizar, pero quién fue, eso es otra cuestión. Sí, ok. Mejor difícil, no afirmar, no se debe afirmar. Professor, tem uma pergunta também interessante aqui, mas antes de eu fazê-la, antes de eu passar para o senhor essa pergunta, deixa eu aproveitar e falar para vocês que estão aqui com a gente hoje. Primeiro agradecer, né, gente? Obrigada pela presença de vocês aqui, muito bom. O canal do Peregrino é um canal bem recente, nós nascemos agora em abril, então somos ainda bebês. Estamos crescendo com a ajuda de peregrinos das antigas, né, peregrinos experientes, que vai falando um para o outro, né? Então, se você está gostando, se você gosta do projeto, né, desse movimento que a gente está fazendo, de usar a tecnologia para conversar, né, para se encontrar, por favor, espalhe a notícia, divulgue também o nosso canal. Tudo aqui é gratuito, tudo é muito simples, mas é feito mesmo com a dedicação para aproximar os peregrinos, para gerar informação para os peregrinos e principalmente nesse tempo de isolamento, é realmente para a gente se encontrar, tá bom? Então, por favor, se você gostou, se inscreva aí no canal e espalhe a notícia para os outros também, tá bom? E se você tiver algum tema, alguma coisa que você gostaria que o canal abordasse, coloca aí para mim que depois a gente vai ver isso mais para frente, ok? Bom, professor, nós temos uma pergunta interessante, diferente, tá? Essa pergunta é a seguinte, ela pede para fazer um comentário, para o senhor comentar sobre as bruxas, né? Sobre bruxas, enfim, desse tempo aí, né? Como é que é isso? Essa pergunta, deixa eu ver de quem é, a Conceição que fez essa pergunta. Podia falar um pouco sobre as bruxas na Galícia, por favor? Vamos lá, Conceição. En Galicia, sí. No todo el mundo era cristiano, nunca todo el mundo fue cristiano. Había muchas comunidades que estaban más aisladas, continuaron sus ritos paganos. Y esos ritos paganos, en buena medida, están protagonizadas por mujeres. Y de ahí esa tradición de las brujas gallegas, que llegaron hasta tiempos muy recientes. En la casa de mi madre, que era una casa humilde, no se podía pagar al doctor y se llamaba la bruja. Pero hay que tener cuidado, porque el gallego hace diferencia entre bruxa y meiga. La meiga es menciñeira, viene a casa a curar, usa hierbas para curar, mientras que la bruja es mala, se dedica a la magia negra, a cultos demoníacos.
hay que tener cuidado porque en gallego hacemos esta diferencia. Entonces, la meiga siempre es bienvenida. Hasta cuando yo era niña existían meigas. Hoy en día no es lo mismo. Pero existían mujeres que con cultura de hierbas curativas, sí, de formas de curar enfermedades en lugares aislados de Galicia, que Galicia es muy montañosa, y que utilizaban el saber popular dado de siglos o de miles de años para curar. Y repito, mi madre siempre me cuenta que en su casa siempre venía la meiga, y yo recuerdo de niño, ya quedaban pocas, pero existían. Luego hay esta otra faceta de esta mujer que se asocia con la brujería, que fueron perseguidas en algunos momentos de la historia por la Inquisición, y que en realidad la mayoría de ellas eran mujeres con problemas psicológicos, con enfermedades mentales, muchas de ellas pues que habían enviudado y eran muy pobres y habían tenido algún momento una faceta trágica en su vida o simplemente por problemas genéticos de enfermedades mentales, y que la Iglesia identificaba con este tipo de... Pero yo recuerdo una cosa siempre que me llamó la atención. En la Costa de la Muerte hay un monte de piedra granito, se llama el Monte Pindo, que es un lugar impresionante sobre el Océano Atlántico abierto hacia América, un monte de granito gigantesco, donde apenas hay vegetación. Pues en la cima de este monte hay una inscripción grabada en la piedra del siglo XVII, en que la Iglesia escribió: está prohibido las reuniones de brujas, y si seréis perseguidas por la Iglesia y castigadas por la Iglesia si venís a este lugar aislado a reuniros para practicar la brujería. Por lo tanto, siempre hubo estos dos tipos de mujeres. Aquellas que practicaban cultos demoníacos, por decirlo de una manera, las brujas, pero el pueblo gallego guarda un gran cariño a estas otras mujeres que eran las meigas, y que a veces, pues por malentendidos, las meigas fueron perseguidas también por la justicia de la Iglesia por ser confundidas con las otras. Sí. Pero las meigas eran doctoras, eran médicos, que simplemente transmitían de generación en generación un saber popular para curar personas y curar animales. Curatrices. Bencinheiras. Curadoras, né? Benzedeiras, curadoras, né? Muito bom. Minha mãe, ela é... Um parênteses também. Minha mãe é da... Aqui é um bate-papo, né, gente? Então a gente está conversando aqui como se estivesse na sala de casa, né? Então a minha mãe a família da minha mãe é da Espanha. E de Granada, ali da região de Granada, né? E é interessante porque a minha mãe tinha essa coisa de sensibilidade para cura, né? E é interessante que muita gente procurava a minha mãe lá em casa para ela colocar a mão, usar algumas coisas, era para curar, né? E eu acho que ela trouxe isso mesmo da mãe dela, que nasceu, né, na Espanha. E é muito forte essa cultura, né, da cura pela natureza, né? E é muito que nós procuramos no caminho também, né? Quando a gente vai fazer o caminho e a peregrinação, a gente acaba tendo muito contato com a natureza, que é muito abundante. Tem muita natureza ao longo dos caminhos, né? E isso é uma cura para a alma, né? Agora falando da questão espiritual. O caminho parece que nos cura, né? Nos traz tranquilidade, né? Para a alma, né? Muito bem. Professor, nós estamos quase chegando no final, porque se aqui já são, deixa eu ver aqui, 18h23, aí você já está quase na hora de dormir, já devia estar dormindo, eu acho, né? Sim. Mais uma vez, obrigada. Eu vou só abordar mais um tema aqui que eu acho muito interessante, que é sobre o Códice Calistino, né? Então, eu queria que você conversasse um pouquinho o que é o Códice Calistino, e eu soube pelas pesquisas que eu fiz que ele foi roubado, né, de dentro da catedral e depois recuperado numa garagem. Como é que foi isso? Você pode contar para a gente o que é o Códice, por favor, e sobre a história? Sí, el Códice es como una enciclopedia del camino y la peregrinación medieval del siglo XII, en el que la Iglesia de Santiago decidió coger textos
muy distintos, de muy diferentes autores, diferentes orígenes y diferentes cronologías, pero que estaban dedicados al apóstol y a la peregrinación, y juntarlos en un libro, en una enciclopedia, lo que hoy llamaríamos una enciclopedia. Y dentro de ese códice, y una vez hecho este códice, se difundieron copias por toda Europa. Tenemos copias del Códice Calistino por toda Europa. Totales, bueno, totales más bien son parciales, ¿no? El más interesante es el libro quinto, dedicado a narrar cómo era el camino de peregrinación, qué lugares visitaba un peregrino, viniendo hacia Santiago en el siglo XII. Pero hay otro libro muy interesante que es el de los milagros del apóstol Santiago, historias de pequeños milagros que hacía el apóstol a los peregrinos cuando tenían problemas, ¿no? Y luego hay otros dedicados a la música, música medieval, que está escrita, ¿no? Que hay todavía hoy en día hay músicos y cantores que utilizan el Códice Calistino para conciertos medievales con los instrumentos del Pórtico de la Gloria, y también los oficios, rezos, sermones vinculados con el apóstol Santiago. Por eso es tan importante ese libro, porque es el documento más importante que hay de la historia de la peregrinación. Porque la peregrinación empezó en el siglo IX, pero este códice es del siglo XII. Y hablamos de siglos, de miles de personas que habían venido a Santiago y se había formado toda una literatura sobre este culto a Santiago y sobre el viaje, la peregrinación a Santiago. Por eso es interesante este libro, porque es un testimonio que, aunque fue hecho en el siglo XII, se basa en textos mucho más antiguos. Y todavía hoy se siguen descubriendo facetas en ese libro, porque es muy grande. Lástima que fue robado por un electricista, el electricista de la catedral, pero fue recuperado en el garaje del electricista un año después, y se conserva hoy en día en el archivo de la catedral, o sea, está bien conservado. Y se han publicado facsímiles. Es probable que en Brasil alguna biblioteca de alguna universidad tenga el facsímil del Códice Calistino. Sí, ok. Y luego hay copias medievales y menos medievales por bibliotecas y archivos de toda Europa. Siempre parciales, en general son todas parciales. Muito bem, muito bem. A última pergunta, tá bom? Do João Batista, que eu achei muito interessante essa pergunta, muito curiosa. O João Batista está perguntando se o professor fala galego, porque dizem que esse idioma, o galego, parece muito com o português. Então, é isso mesmo? Eu falo galego, percebo portugués, porque, pero por desgracia mi infancia fue en Barcelona, y por eso he aprendido el gallego de adulto, ¿no? He aprendido el gallego muy tarde, pero percebo todo el portugués, no tengo ningún problema con el portugués, y falo francés, inglés e italiano, con lo cual puedo viajar por Europa sin problemas. Y he estado en Brasil 2 veces, hablando del Camino de Santiago, y siempre he entendido bien. Percebo todo, pero tengo mucha dificultad para falar. Mucha dificultad. Pero creo que después de 2 días en Brasil, falo mais português. Muito bem, eu imagino que sim. E também tem facilidade, né? E a proximidade com o galego ajuda, né? Muito bom. Sí, sí. Muito bom. Bom, es verdad. La frontera con Portugal está a 1 hora, muy cerca. Muy. Bom, professor, nós estamos já chegando no final, então eu quero pedir para o senhor, enfim, se o senhor pode deixar aqui uma mensagem para a gente, o que o senhor gostaria de deixar de mensagem final para as pessoas que estão aqui no canal, tá? E, enfim, eu vou agradecer ao senhor logo, mas primeiro eu gostaria de ouvir a sua mensagem, o que o senhor deixa para nós aqui, já que a gente está chegando no final.
Sí, lo primero, prudencia en estos tiempos tan difíciles. Tengamos prudencia para no coger este virus y esta enfermedad y mantenernos físicamente bien, haciendo un poco de deporte en casa, en el jardín si lo tenemos, para prepararnos para volver al camino y, si todo va bien, vernos en Santiago de Compostela en unos meses, porque esto enseguida se va a solucionar y el año que viene, o cuando sea posible, nos vemos todos en Santiago de Compostela. Estamos preparando muchas actividades, el Museo de las Peregrinaciones está preparando muchas actividades, la Catedral también, el gobierno gallego, el gobierno de España está preparando todo para que, sobre todo, prime la seguridad en el camino, que nadie tenga ningún problema sanitario ni de seguridad en el camino, y es una cuestión de semanas, o como mucho, sí, es una cuestión de semanas de que el camino vuelva a estar con los albergues abiertos y lleno de peregrinos. Que no haya que venir clandestino, que se pueda venir de una manera oficial. Muito. Os esperamos a todos. Con sinceridad, os esperamos a todos. Sí. Santiago está muy vacío, muy en silencio. Desconocido. Cuando he tenido que ir al centro y he hecho fotos, todo vacío, sin gente. No, os estamos esperando a todos, preparándolo todo para que lleguéis pronto. Os echamos de menos, os echamos mucho de menos. Muito bom. E nós estamos com saudades também do caminho. Bom, deixa eu agradecer aqui para vocês que estão no chat. Deixa eu agradecer para a Silvana. Obrigada, Silvana, que está falando que está gostando muito do canal. Muito obrigada. Está divulgando, né? Deixa eu ver. A Rosa está dizendo aqui, Rosa Zop, né? Zop. Mais uma vez, uma live com histórias muito interessantes. Obrigada, Rosa. Deixa eu ver aqui. Uma alegria acompanhar esta live. Obrigada, Tânia. Parabéns ao professor. Estamos dando os parabéns aqui, com certeza. Muitos parabéns aqui para você, professor. Parabéns pela iniciativa, Célia. Agradeço ao professor. Estou agradecendo aqui, Vars Roman. Deixa eu ver. Obrigado, Mariano. Mariano também é outro lindo. Um peregrino antigo, também das antigas, não é antigo? Das antigas, que também nos ajuda muito aqui no canal. Deixa eu ver. João Batista está agradecendo pela disponibilidade do seu tempo e gentilmente a sua doação aqui do seu conhecimento, né? Teresita, olha aí, pessoal. Muito obrigada, viu? Olha lá, Oswaldo falando que as informações foram incríveis, muito relevantes, muito importantes, né? Valeu, Ana. Obrigada pela live aqui, a Ana está falando. Deixa eu ver o que mais. Muito bem. Muito bem, então eu quero... deixa eu voltar aqui para vocês. Então, professor, mais uma vez... Eu quero agradecer demais a presença do senhor aqui, de você. Estou chamando de senhora toda hora, né? Não pode. A gente já tinha combinado de tratar por você, né? É força do hábito. Mas, enfim, eu quero agradecer demais a sua presença. A nossa live, ela ficou muito rica com o teu conhecimento, com a tua disponibilidade e gentileza. Então, muito obrigada. Hoje eu conheço com certeza, muito mais de Santiago do que eu conhecia antes de começar a live. Então, muito obrigada, professor, mais uma vez. E quero te dizer o seguinte, nós vamos voltar para Santiago. Nós vamos voltar a fazer o caminho. É só abrir que a gente volta, tá bom? Nós também estamos com saudades. Nos esperamos. La ciudad está preciosa, llegó la primavera, el sol, está preciosa, pero vacía, está vacía. Y Santiago sin peregrinos, y nosotros, esta ciudad, no. Tenéis que venir pronto. Nem combina, né? Não combina, né? Não combina. Vazio. Muito bem. Então, pessoal, eu quero agradecer vocês que estão aqui no chat. Obrigada pelos elogios. Isso para nós
é importante porque dá força, sabe? A gente está começando esse trabalho, é um trabalho que a gente ainda está aprendendo a fazer, então é muita alegria, né, a gente abrir esse espaço para vocês participarem nesse momento de isolamento, né? Então eu agradeço demais essa participação, esse carinho com o canal do Peregrino, com o canal Fiz a Pé, tá bom? Olha só, então vou pedir para vocês, se vocês gostaram, publica aí, coloca aí por aí, por favor. Vai ficar disponível o vídeo, vou colocar com legenda, tá? Quando for gravar, vou procurar colocar com legenda e aí vai poder espalhar esse vídeo do professor, porque eu acho que é muito rico, tá bom? Então é isso, eu vou deixar para vocês 2 minutinhos, olha só, hein? 2 minutinhos para vocês se despedirem, porque eu sei que vocês estão conversando entre vocês também. Então se despeçam, falem tchau, 2 minutinhos, tá bom? É isso aí. E não se esqueça, pessoal, né? Se puder ficar em casa, fique em casa. Vamos cumprir o isolamento, né? Cuidar da nossa saúde, ok? Se precisar sair, usa máscara, porque isso é muito importante, tá bom? Então agradeço demais aí a participação de vocês. Um grande abraço. Até a próxima, né? E Egéria, o documentário de Egéria chega logo, tá?